acuerdo a su evaluación de la gestión, fundamentalmente Es pragmático, de la gestión ese porcentaje es pragmático. Sí, es más racional, diríamos, ¿no? De alguna manera, aunque la base de todas las decisiones es siempre emocional. Pero su decisión electoral depende de la evaluación que hagan del desempeño económico y de las expectativas que tenga con respecto al porvenir. En el caso de la oposición, volvamos a entrar en ese tema. La manera como la oposición no solo asumió la campaña, sino ha asumido los resultados. Sí. Declaraciones como la de Henry Ramos, por ejemplo, han generado mucha polémica porque activaron también al chavismo, ¿no? Le dieron al chavismo como el argumento de decir, yo se los estaba diciendo, fíjense lo que viene. Claro. Si la oposición se convierte en una amenaza, va a perder su capital electoral. Y así sea simbólicamente, ¿no? Va a perder su capital electoral, pero sobre todo va a perder la gran oportunidad que tiene de convertirse en una alternativa y no solo en una fuerza antagónica. La oposición tiene que hacer un esfuerzo por repensar el país. Ha habido cambios profundos, cambios culturales, políticos, sociales profundos e irreversibles en los últimos 15 años. Quien piense que a partir del 6 de octubre lo que viene es cambio, niega todas las conquistas, todos los cambios culturales que han ocurrido en el país en los últimos 15 años, que son irreversibles. Del 6 de diciembre, pero fíjate son una banderas cosa, irreversibles. pero fíjate, Oscar, hay un detalle. La oposición le tomó la iniciativa política al gobierno con temas del propio proceso político chavista. Por ejemplo, cuando la oposición dice vamos a darle la propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda, está golpeando con la el mismo... oposición, como otras alternativas que han estado surgiendo en América Latina frente a los gobiernos progresistas. ¿Qué estrategia está tomando? Primero, se presenta como un buen gestor. Más allá de las diferencias entre la izquierda y la derecha, ellos se presentan como alternativas por encima del conflicto político y sobre todo como gerentes. Yo lo puedo hacer mejor. Segundo, no niega las conquistas sociales. Promete incluso a tener un desempeño mejor. Con la misma política. Sí. Eso es un avance importante. Ahora, no es suficiente. La pobreza, la desigualdad, no es solo un problema económico o jurídico. Tiene una dimensión existencial, humana, subjetiva, simbólica, que tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con la inclusión, con los deseos de participación, con el rechazo al autoritarismo social, al desprecio de las élites. Esa dimensión no la manejan realmente como sí la maneja el chavismo. Ahora, ¿y pudiera meterse en un mismo saco a toda la oposición? Yo creo que no, porque ahí hay muchas diferencias entre ellos. Claro. ¿No? Hay sectores que quizás interpretan mejor lo que tú estás diciendo que otros. ¿No? Claro, cuando uno habla con algunos de ellos, sí, hay conciencia, pero no es solamente entenderlo, es cómo lo ejecutas, cómo, entre otras herramientas, tienes un discurso que incluya a la gente, que la gente te sienta cercano, te sienta cercano e identificado con ella, que entienda además que el discurso es fundamental para abordar la dimensión subjetiva de la desigualdad, que tiene que ver, repito, con el respeto, con la dignidad, con la inclusión, con la participación, con el cese del desprecio. Ahí va el tema de las vocerías, Oscar. Las vocerías son importantes en esto, para la oposición, porque hay voceros de la oposición que si te hablan de lo que tú estás comentando, pueden ser creíbles, otros no. Evidentemente, ahí tendrá que haber un proceso de aprendizaje y de estructuración de un discurso nuevo, de estructuración de un discurso y de una oferta superior. El gran reto para la oposición de inmediato es no ser percibido como una amenaza a las conquistas sociales. Sin embargo, la oposición, fíjate, tú capturó una palabra que estuvo en manos del gobierno desde que Chávez apareció en la escena política, la palabra cambio. Claro. La capturó y la captura de esa palabra le da para hacer política, le da para hacer mercado político durante mucho tiempo. Sí. Es básicamente un recurso de marketing electoral. Pero ni aquí funcionó el voto castigo, no la campaña. El gran acierto en la campaña de la oposición fue decirle a los venezolanos, mira, si estás en desacuerdo, si quieres castigar esta gestión, esta es la tarjeta, dale duro a esa tarjeta. ¿Ah? Y listo. De hecho fue el éxito de la oposición canalizar hacia la tarjeta de la MUD el rechazo que había contra una gestión económica desacertada. Allí la oposición va a entrar
a formar parte de gobierno. En el sentido que desde el Parlamento la gente percibe que puede tener iniciativas, puede influir en el desempeño económico. Una forma de cogobernar. Si la oposición, por el contrario, aparece nuevamente con el discurso de la denuncia, del ataque, va a perder la posibilidad de convertirse en una alternativa, de ser percibida más positivamente. Y todo va a depender de las vocerías, de las narrativas y de las propuestas. Los venezolanos no quieren confrontación. Los venezolanos el 6 de diciembre manifestaron un sentido de urgencia, ahora, una demanda de soluciones. De acuerdo a tu visión personal, que no pueden ser frustradas, que no pueden ser frustradas. Y además, porque podría ser... podría afectar la estabilidad del país. Recuerda que las próximas elecciones son en un año. La gente no va a esperar pero te pregunto, otra vez Oscar, para castigar o premiar una gestión. En este momento, ¿quién está actuando con una acción, valga la redundancia, más proclive a la confrontación? ¿El gobierno o la oposición? En tu visión. Evidentemente el gobierno pretende repolarizar nuevamente al país, reposicionar a la oposición, convertirla en una amenaza, de manera de cohesionar a su gente. Eso es correcto, eso está bien como parte de una estrategia. Pero no consolida más bien aquel votante que tenía dudas y que votó contra el gobierno, no lo consolida en la idea de que, caramba, esta gente lo que hace es pelear y... No, porque la mayoría de los venezolanos lo que están buscando son negociaciones, consensos, soluciones por y eso respuestas. mismo, por eso te digo. Puedes repolarizar, pero tienes necesariamente que mejorar la gestión económica, brindar soluciones a los problemas más graves de desabastecimiento e inflación. La gente está esperando resultados. Ahora está, digamos, políticamente me refiero en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a los elementos con los cuales pueda contar el presidente Nicolás Maduro, ¿está habilitado en capacidad de dar ese giro económico o se le agotaron los picheos, como te dicen béisbol? Te pregunto. Los retos fundamentales a partir de ahora, los retos fundamentales del chavismo es cómo primero restablece la esperanza en un porvenir mejor. Cómo define ya definitivamente un modelo económico productivo, dentro del modelo de inclusión, de redistribución justa de la renta, de participación. Tiene que crear alianzas, tiene que promover alianzas, tiene que construir un nuevo bloque histórico, tiene que saltar de ese 40%. El presidente Nicolás Maduro, y me lo va a responder al retorno a la pausa, ¿está en capacidad de hacerlo él? Digamos, ¿tiene su gobierno el oxígeno suficiente, la credibilidad suficiente como para emprender los cambios que el país reclama y que él no ha querido implementar hasta ahora por diversas razones? Vamos a la pausa y ya venimos con Oscar Schemmel. Bueno, continuamos con Oscar Schemmel, el director de Interlace. Le preguntaba a Oscar si él ve que Maduro tiene los recursos, las condiciones políticas, el suficiente oxígeno político para emprender los cambios que no se dieron en el año 2014 y 2015. Que base social de apoyo existe. Contar con el 42% del voto nacional es un soporte importante. Muchos otros presidentes de América Latina y de Europa tienen niveles de aprobación que no llegan al 10%, y ahí están. Y eso nos genera crisis institucional, crisis política. La gente espera el próximo proceso electoral para tomar una decisión. Hay oportunidades, el chavismo tiene oportunidades, tiene posibilidades, sobre todo porque tiene el poder y tiene el poder simbólico, tiene presencia en la calle, en los movimientos sociales. Eso le da una fortaleza única que no tiene la oposición. El gobierno debe definir el modelo económico productivo, tomar las decisiones, sobre todo en el terreno cambiario y productivo, establecer alianzas, construir un nuevo bloque histórico. Ahí el papel de la empresa privada es fundamental, la promoción de las inversiones nacionales e extranjeras es fundamental. Tiene que cambiar las vocerías, tiene que renovar las vocerías por personalidades, por miembros, por activos, con un discurso renovado. Tiene que refrescar al gobierno, tiene que mandar una señal de que se están tomando decisiones, de que se está rectificando e reimpulsando la economía. Por ejemplo, el cambio de gabinete es una medida que el gobierno ha anunciado. Hasta ahora, el cambio de gabinete le pidió la renuncia, no se han dado los cambios todavía, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, Oscar, eso puede tener un impacto positivo. No es suficiente, pero tiene un impacto positivo. ¿De devolver a los militares a los cuarteles? Bueno, yo creo que se trata de un repliegue táctico. Yo creo que es importante proteger
en este periodo de potencial crisis política, proteger a una de las instituciones fundamentales de la revolución, que son las Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es una decisión que ha sido bien aceptada en los cuarteles. Pero no es una forma de hacer ver también que hay 9 ministros militares y que esos ministros tienen responsabilidad también en lo que ha pasado. Yo creo que tiene que ver más con proteger la institución militar, con proteger su influencia dentro de la sociedad, que puede ser muy importante por las turbulencias que pueden presentarse en el país. Mira, el gobierno, yo insisto en eso, debe colocar voceros con conocimiento, con credibilidad, que anuncien el nuevo porvenir. Bueno, aquí hay comentarios en el Twitter, mira. María Molina dice, el apartheid que se vivió colmó todos nuestros sentimientos. María Molina, dígale a su invitado que le pregunte hoy a la gente en las colas si está de acuerdo con que Maduro termine el periodo. Dice por aquí, votamos para eliminar los abusos, el despotismo, la escasez, dice la misma señora. Otro planteamiento por aquí. Adriana Olivo, el gobierno está instalando un parlamento paralelo desconociendo los resultados del 6D. ¿Qué opina? Sí, mira, en las colas hay mucho descontento, en la sociedad en general hay mucho descontento. Quienes votaron incluso a favor del gobierno también sufren el desabastecimiento de la inflación, pero confían en este liderazgo y confían y respaldaron el modelo, ¿no? Eso es una base social de apoyo que no se puede subestimar ni desestimar. Okay. Pedro Romero, las encuestas no debieran reflejar efectivamente una situación determinada. Creo que no fue sobre 6D. Otro comentario por aquí. ¿Cuál fue el comportamiento del voto Nini en los resultados del 6D, José Gregorio Hernández? El voto de la oposición y el voto de los independientes se expresó a través del voto castigo. Y eso es indudable. Hubo un voto castigo que recogió el malestar de la mayoría de los venezolanos. Insisto, fue un voto castigo, pero también un voto que demanda soluciones y respuestas con urgencia. Aquí dice Emmanuel Ruiz, Gemel daba ganador al poder del gobierno, así que se equivocó y asuma que Interlace no es perfecta. Bueno, esos no fueron los resultados. Esos no fueron los resultados y lo que hemos conversado. Desde hace 2 3 meses, Vladimir, en este mismo programa dijimos que estaba ganando el descontento y que la brecha era importante. La brecha se redujo, es normal. Es el impacto de las campañas, sobre todo de la campaña del PSV. La brecha se redujo de alrededor de 30 a 17%. Un escenario, el principal escenario era un triunfo de la oposición, evidentemente, pero no había que desestimar otro escenario para el análisis, donde el chavismo crecía 3 puntos más de los que alcanzó el 6 de diciembre y lograba equilibrar la correlación de fuerza en la Asamblea Nacional. Y Delmo González, dile a tu invitado que si creía que iba a haber un voto de felicidad, por Dios, eso no tiene discusión. Jesse Serpa, usted dijo que la elección iba a ser muy reñida, ¿qué sucedió? En número de diputados, y pensando en el segundo escenario, donde se seguía cerrando la brecha y donde el voto independiente no se volcaba como se volcó masivamente, totalmente hacia la tarjeta de la MUP, podría el resultado del 6D equilibrar las fuerzas en el Parlamento. No como ocurrió donde la oposición obtuvo amplia mayoría calificada. El escenario principal que nosotros veíamos era un triunfo de la oposición con 103 diputados en el mejor escenario para la oposición. Loreto Ricardo, Chávez también ganó capitalizando un descontento contra los partidos políticos, eso es cierto, ¿no? Carlos Arrieto, mira, ustedes van a ver una verdadera Asamblea Nacional, no como la de ahora. Todo depende de la oposición. La oposición, a mi juicio, y tomando en cuenta las expectativas del país y el significado, la naturaleza del voto del 6 de diciembre, está esperando una oposición constructiva, positiva, que aporte soluciones, que evada la polarización o la repolarización y se coloque por encima. Esa sería un poco la estrategia acertada. Y sobre todo mejorar las narrativas, las vocerías. Las narrativas, aunque la oposición siempre las ha desestimado, las gramáticas, los discursos, los contenidos, tiene que hacer un esfuerzo por construir una narrativa propia, un discurso propio, que lo coloque como una alternativa, con una oferta superior. César Camacaro dice, pregúntale al invitado por qué siempre dice que la oposición no es una alternativa política. ¿Qué opinión tiene ahora? Insisto, ya le di la respuesta. La gente no votó por una alternativa, la gente no votó por la oposición porque la consideraba una alternativa. La gente votó en contra de una gestión económica desacertada. Votó para castigar,
votó para hacerse oír, para que se hicieran oír sus reclamos, y eso lo hizo además de manera contundente, con un sentido de urgencia que está muy claro por la amplia participación que hubo. César Alaya. Saludos al invitado Oscar. Mi pronóstico para estos 3 años es que el gobierno saldrá en elecciones por otro de oposición. ¿En qué país del mundo el pueblo no castiga a quienes no le cumplen, señor Schemmel? ¿Por qué se ha presentado como excepción, Néstor Alfonso? Estamos hablando de la naturaleza, que ocurre, de la naturaleza de esta elección, que ocurre en otros países, me parece muy bien. La gente evalúa positivamente o negativamente una gestión y ejerce su derecho al voto, pero también es importante que la opción por la que vote represente una alternativa, una posibilidad de superar los problemas que la gente está rechazando. Ahí es donde la oposición tiene una debilidad o un reto, como quiera verse, un reto. ¿Cómo se convierte en cómo deja de ser una fuerza antagónica y se convierte en una fuerza alternativa? Chirinos A. Los alegatos de Schemmel son tan acertados como su pronóstico. Bueno, tienen... buenas tardes. La nueva asamblea debe eliminar la reelección indefinida por el bien de Venezuela. Antonio González. Y aquí dice también el único encuestador que dio que el gobierno... No, esto no es cierto. Es que ahí están los números. La gente confunde el análisis, y que nosotros hemos... Durante todos estos años lo hemos hecho con mucha objetividad, con mucho equilibrio. Fuimos quienes descubrimos a los niní, fuimos los que identificamos el carácter religioso del liderazgo carismático. Somos ahora los que estamos insistiendo en el surgimiento de un nuevo sujeto social histórico, cuya principal característica es que el chavista se está dando cuenta que el Estado solo no puede, y el opositor se está dando cuenta que la empresa privada sola no puede, y se están reuniendo reconociendo y compartiendo una nueva visión de país y de sociedad, donde los resultados, el consenso, las soluciones, junto a las banderas de igualdad y justicia social, están presentes. Es un espacio de síntesis, es un nuevo sujeto social creado en revolución. Tenemos que hacer una pausa. Diego Peñalver, que tiene una carita de Ali Primera en su Twitter, dice: el chavismo se ha burocratizado, nada peor que un pseudo comunista burocrático de espalda al pueblo. Bueno, y continuamos con Oscar Schemmel y vamos a seguir con la participación de la audiencia. Dice Alexis La Paz Ortega: más allá del porcentaje que obtuvo la MUD, el chavismo sigue siendo una fuerza política con arraigo, eso no lo deben olvidar. Joe Eduard: saludos. Y en el 98, cuando ganó Chávez, no fue un voto castigo, la revolución murió, viene un cambio justo y una nueva política. Y en el 98 fue un voto castigo, en el 2004 fue un voto a favor, en el 2006 fue un voto a favor, en el 2007 con la reforma constitucional fue un voto de duda, de rechazo, porque consideraban la reforma una amenaza a la propiedad privada y a la patria potestad de los niños. Son diferentes variables que se van moviendo en distintos tiempos, ¿no? ¿Cómo queda el liderazgo del chavismo que fue derrotado? Las caras emblemáticas del chavismo que fueron derrotados. Tienen que revisarse. Evidentemente hubo un castigo al desempeño económico y un cuestionamiento a cierto estilo de liderazgo, hiperdiscursivo, alejado de la gente, que se distanció de la gente, que ya no era cercano, que ya no acompañaba a la gente. La prepotencia también de algunos, un discurso abstracto. Tú mismo hablaste de ese tema, la prepotencia, lo hablaste en la entrevista con nosotros. Lo hemos hablado, lo que pasa es muchos tuiteros apelan a la ofensa porque no tienen argumentos. Me consideran parte de algo que odian y desprecian, y eso no es sano por los tiempos que vendrán. Fíjate que Pedro Flores te lo dice, ese señor está parcializado con el gobierno, igual a los programas de José Vicente, no da ni medio por la oposición. ¿Tú no das ni medio por la oposición? No, sí, la oposición tiene una extraordinaria oportunidad. La oposición debe haber aprendido algo en estos últimos 17 años y debe haber aprendido mucho de esta victoria electoral. Sobre todo, si tuviera que comentarle algo a la oposición, tienen que repensar el país. El país cambió. El país sigue cambiando. El país está exigiendo un liderazgo renovado, distinto, creador de consenso, productor de soluciones y resultados. Ahora, ¿cómo crea consenso la oposición si no encuentra con quién crearlo? O sea, el consenso se crea entre gobierno y oposición. ¿Cómo se hace si, por ejemplo, el gobierno no cree en consenso? Hay otros actores sociales. La calle es la posibilidad también de construir el consenso. ¿Tú ves posibilidades de diálogo en Venezuela? El discurso, más que de diálogos o consensos, hay espacios para la negociación.
Creo que es el terreno donde se pueden manejar los conflictos y las contradicciones que han emergido después de este proceso electoral. La posibilidad de negociar, dar, recibir, ceder, creo que ahí está una gran oportunidad. José Ramos, no queremos gente ineficiente, ni militares ni enchufados para que destruyan nuestra nación. Jesús Rodríguez, Vladimir, saludos. El invitado se contradice a sí mismo, el triunfo fue contundente, no hay cómo defender al gobierno. El triunfo, evidentemente, fue una diferencia de 2 millones de votos, fue un triunfo contundente. No hay que sobreestimar el triunfo de la oposición ni desestimar la votación del chavismo y viceversa. No hay que subestimar las posibilidades que tiene la oposición de convertirse en una alternativa, si lo hace bien. Leonardo B., la oposición obtuvo 300.000 votos más que en las elecciones de 2013, o sea, que los chavistas se abstuvieron de votar. Cyberbok, tremendo programa y tremendo entrevistado, los felicito a los dos. Hubo dos variables, dos factores de riesgo, como te decía. El voto independiente, que le sumó enormes posibilidades a la oposición, y la abstención en un sector del chavismo, que no votó por la oposición, pero de esa manera manifestó su descontento. Gustavo Budiño dice aquí, ajá, muy bueno Vladimir Laguna, pone a Chemel a tratar de defender lo indefendible, carece de argumentos, es chavista madurista. No sé si lo dicen a ti o a mí, pero lo dicen. Mira, desde el 2003 nos dicen que somos chavistas. Yo recuerdo una reunión con dirigentes de la oposición en el 2003, donde hablábamos ya de las conexiones emocionales que se estaban construyendo entre el liderazgo carismático de Chávez y los sectores populares. Además, identificamos el nuevo sector sociopolítico que surgió, los niní, y las nuevas aspiraciones, las nuevas demandas de los venezolanos, sobre todo de los sectores populares, que tenían que ver no solamente con la superación de la pobreza, sino también las demandas de igualdad, respeto y dignidad. En esa oportunidad, y todo se demostró después, los últimos 15 años, lo que han hecho es reafirmar cada una de las tesis que durante estos años ha avanzado Interlace hacia la opinión pública. El problema son los odios que no nos dejan pensar, y el Twitter, sobre todo estos Twitter que tú lees y algunos no lees, están demasiado cargados de odio, y así el país no va a avanzar. El odio, una de las cosas que tiene que hacer la oposición es gestionar esos odios que están en la calle, porque esos odios cohesionan al chavismo, cohesionan a los sectores populares y los hace crecer. Una pregunta, Chemel, ¿qué liderazgo en la Asamblea Nacional ayudaría más a la oposición? ¿El de Julio Borges, el de Henry Ramos Alup o el de Enrique Márquez? ¿O en orden distinto, el de Enrique Márquez, el de Julio, o el de Ramos, o el de Ramos, el de Enrique Márquez o Borges? Yo he entrevistado a Julio Borges y a Henry Ramos. En el programa, en Análisis Institucional, ellos han entendido la naturaleza de este proceso político que culminó una etapa el pasado 6 de diciembre. Y ambos han hablado de la necesidad de crear consensos, de construir hacia adelante, de mirar el futuro, que es lo que convoca. Yo los he sentido muy sinceros, muy honestos, a favor del país. A Enrique no lo he escuchado, no puedo avanzar, pero a Henry y a Julio los tuve en el programa y tuvieron declaraciones muy positivas, muy constructivas. El problema sigue siendo la necesidad de dotarse de narrativas y discursos, de gramáticas y símbolos que potencien esa estrategia. Meu dice, la oposición no es una alternativa, entiéndase. Hubo abstención del chavismo y se puede perder el legado. El legado está allí. El legado está allí. Más allá de la base social de apoyo del chavismo, que cuenta con alrededor del 40% del país, hay un amplio sector de la sociedad que respalda las banderas fundamentales del legado de Chávez: la unidad, la igualdad, el respeto, la dignidad, la soberanía y la independencia, el modelo económico mixto, la necesidad de una economía con diversas formas de propiedad, la necesidad de un poder popular, la respuesta a las demandas de participación. El país, el nuevo sujeto social está allí y surgió en revolución.